Muy buenas tardes, mi nombre es Zaira Jaimes, pertenezco al CEAT de Boyacá, curso de Desarrollo del Lenguaje, en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Actualmente vivo en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita, año 2022. Iniciamos con la exposición del desarrollo del lenguaje. Tenemos como primera medida los objetivos. Uno de los objetivos es reconocer los conceptos de habla y lenguaje. Segundo, examinar los trastornos de habla y lenguaje. Tercero, identificar los tipos de comunicación. Introducción. Como bien sabemos, en la actualidad la comunicación juega un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que por medio de ella expresamos conocimientos, sentimientos, emociones y en diferentes formas. Seguimos con las diferencias entre habla y lenguaje. El habla es una manifestación oral de la lengua que está sujeta a cambios de acuerdo a la cultura geográfica o otras influencias que se tienen. Un ejemplo puede ser una conversación o discusión. Con respecto a las culturas, el habla se presenta de diferentes formas en diferentes regiones, dependiendo de la cultura. Seguimos con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse mediante signos, sus pensamientos, ideas, por medio verbal, escrita o gestual. Se da de manera oral o escrita. Un ejemplo puede ser las cartas, un mensaje de voz, un artículo, entre otros. Seguimos con los trastornos. El trastorno de habla es una dificultad para formar correctamente palabras o signos, para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problema. Un ejemplo de esto puede ser el tartamudeo o balbuceo. Los niños que poseen trastornos de habla deben tener un servicio de educación especial y profesionales a la salud para que realicen la evaluación respectiva. Seguimos con el trastorno del lenguaje. Es una dificultad para entender o hablar partes del lenguaje por lección cerebral o por una función del cerebro. Es un trastorno de procesamiento auditivo, dificultad para entender el significado de sonidos que el oído envía al cerebro. Afecta el habla, la capacidad de escuchar, la lectura y la escritura. Se da por genética en la mayoría de sus casos y los síntomas son tardar en agrupar palabras, dificultad para aprender nuevas palabras y conversar sin cometer errores. Se diagnostica por medio de la observación, entrevistas, evaluaciones de capacidades y pruebas estandarizadas. Seguimos con los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación son diferentes formas en las cuales se transmite un mensaje. La comunicación es fundamental en los seres humanos para expresar sus mensajes y existen dos tipos de comunicación. Empezamos con la comunicación verbal, que se da por medio de intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor y se da de manera oral o escrita. Un ejemplo de la oral es el diálogo, la entrevista, exposiciones, reuniones, entre otras. Un ejemplo de la manera escrita pueden ser las cartas, los escritos y diferentes textos. Seguimos con la comunicación no verbal. Se da por medio de posturas, movimientos del cuerpo, gestos, entre otros. Un ejemplo puede ser cuando los niños hacen muecas, levantan o suben las cejas indicando algo, cruzan los brazos si están enojados, entre otros. En conclusión, por medio de esa exposición se clarifican diferentes conceptos importantes de nuestra formación como futuros docentes, ampliando los conocimientos acerca de la comunicación y su importancia. Muchas gracias.